Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí estar aquí haciendo nuevamente Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con académicos, historiadores, periodistas, escritores, profesores, maestros, contadores, ingenieros agrónomos, oftalmólogos, médicos. Bueno, y hoy vamos a hablar con una joven historiadora, quizás. Sí, hoy tenemos para mí la más joven de nuestras visitantes. Se va a llevar la palma y además con... No vamos a decir la edad, porque no es... Eso no es de caballeros. Pero es la más joven. Pero déjame que siga con la presentación habitual del programa, que es, un programa donde nos proponemos conversar con todas las personas que de una u otra manera hayan estudiado algún aspecto de nuestro pasado y nos ayuden a comprender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que somos, cómo se conformó esta sociedad tan compleja nuestra y tal vez, solo tal vez, ayudarnos a entender hacia dónde vamos y si, como nos gusta decir con Omar López Mato, a quien ya saludo, y si no sirve para nada de esto, por lo menos nos entretiene un rato y aprendemos cosas, ¿no? ¿Será la historia maestra de vida? ¿No lo será? A veces pienso que sí, a veces pienso que no. De todas maneras, es un buen bagaje y ayuda a comprender muchas cosas, conocer de historia. Cosmovisión, sí. Enriquece mucho la creatividad y las ideas. Vamos a hacer todo lo parroquial del programa, seguir manteniendo un poquito en suspenso quién es nuestra joven invitada hoy. Les recuerdo, como siempre, que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina, que el programa está siendo grabado en video y los pueden ver después en internet, como todos los programas anteriores. El de hoy también va a estar en vimeo.com, Vimeo con B corta, allí tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia, y además desde hace un tiempito, este año sobre todo, ya hemos colgado también los programas en YouTube. Si no los encuentran de esta manera, también los pueden buscar a través de Facebook, en la red social Facebook, ahí tienen que poner facebook.com/Tenemos Historia, o el Facebook de Olmo Ediciones, que los va a remitir al programa. Hoy vamos a hablar con la autora de un libro reciente, una joven autora. El libro se llama Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina. Me gusta la idea de héroes y villanos, no me gusta la idea de final, porque nunca hay final en la historia. La autora es Luciana Sabina, que nació hace poquito, vamos a decirlo así. Lo que quería decir es que nació prácticamente en democracia. Es más, nació 2 días antes de que votáramos, y que ingresáramos en un periodo de democracia. Por lo tanto, su visión de la historia y de la vida, y esto me parece muy interesante destacarlo, es muy diferente de todos los que venimos cargados con complejas situaciones de conflicto generadas en el siglo XX, ¿no? Y eso se ve también en la política. Cuando uno mira en la política, descubre que hay toda una generación de dirigentes que se educaron, que hicieron la escuela secundaria, algunos inclusive la primaria, ya en democracia, y no atravesaron el trauma del proceso. Luciana Sabina es licenciada ha terminado estudios de profesorado, licenciada en Historia y Literatura en la Universidad Nacional de Cuyo, es columnista del diario Los Andes. Entiendo que es su primer libro, y hace muy poquito lo presentó en el Museo Sarmiento. Y acá viene mi crítica a las editoriales, que ni mandaron el libro, ni nos contaron que este libro iba a salir, ni nos invitaron a la presentación del libro, y quiero destacar que cada vez trabajan peor las editoriales, la difusión de los libros. No sé si pretenden que los autores se ocupen de ir puerta por puerta contando su situación. Pero la verdad que es un verdadero desastre, y no lo digo solo por Sudamericana, Planeta todavía es peor, y salvo alguna otra excepción, si seguís criticando no vamos a mandar nunca un libro. Es lo más probable es que nos manden una carta documento. Ni siquiera carta documento le tenemos que mandar nosotros a algunas editoriales por las cosas que han publicado, porque gran parte de la confusión que hay en la historia ha tenido que ver con el boom de los bestsellers dedicados, y ahí Planeta se lleva todos los premios, seguida de una editorial que ya se fue de la Argentina. En fin,
De todo esto me hago cargo yo, no tengo por qué hacerle cargo a la pobre Luciana Sabina. Gracias por estar acá, ¿eh? Qué suerte. Muchas gracias por invitarme. Que estás en Buenos Aires y que podemos grabar este programa, porque vos vivís en Mendoza. Sí, yo vivo en Mendoza, en Chacras de Coria, que está dentro de Luján de Cuyo. Y además de escribir, y en el prólogo decís una cosa que quiero destacar, muy conmovedora, le dedicás un prólogo a tus profesores de historia que te hicieron mamar la historia a los 13 años. Sí, a mis profesoras, una es de matemáticas. Y la otra es la profesora de historia que a los 13 años me inspiró a seguir, o sea... Está historia. Claro que con buenos profesores la gente no encuentra aburrida la educación. Totalmente, y me di el gusto de llevarle el libro y fue muy emocionante, a las dos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas aparte de escribir libros? ¿Das clases? Yo doy clases en una primaria de informática, nada que ver, pero me gusta mucho trabajar con niños. Porque quieren aprender, porque están todo el tiempo queriendo ser mejores y uno aprende mucho de ellos también. Y también trabajo mucho en las redes sociales para distintas empresas y en realidad soy historiadora, pero uno a veces no puede vivir de eso. Está muy bien. Como community manager. Exactamente. Siempre en realidad la idea es escribir en distintos formatos. Pero lo interesante es que estoy seguro que en tus escritos, yo no los he visto, pero los voy a buscar después en internet, seguramente transmitís ese amor por el aprendizaje y por la historia, y que eso es un poco lo que creo que hemos perdido cuando se habla tanto de introducir tecnologías porque los alumnos no atienden o porque tienen... En realidad lo que hay son muy malos profesores, digamos las cosas como son. Sí, que no transmiten pasión ni transmiten el conocimiento. A veces es un círculo vicioso, ¿viste? Uno pone fuerza, porque está en la docencia, pone fuerza y en eso es como si tuvieses 20 vacas mirando pasar al tren, porque te miran mascando y dice, bueno, y eso es un feedback negativo y bueno, todos así es como caemos la decadencia. Hay que superar esa instancia. Pero ¿no? me tomo un minuto más antes de ir al primer corte, Omar y Luciana, porque a mí me parece que hay que terminar con un mito. Hay pocas cosas tan divertidas en la vida como aprender. El placer que uno siente cuando aprende. Eso seguro. Entonces, el problema es que es difícil aprender si uno no estudia, y quien transmite el conocimiento tiene la responsabilidad de que el otro sienta el placer de aprender. Ahora, si le transmitís el conocimiento y en realidad no le estás enseñando nada, el aburrido y el problemático sos vos, y no hay tecnología que reemplace a un maestro o a un profesor. Ahora sí, después de esta introducción tan quejosa que he tenido hoy, vamos a presentar los auspicios del programa y vamos a estar conversando con esta joven historiadora, Luciana Sabina, que presenta su primer libro, entiendo, ¿no? Sí, es mi primer libro. Héroes y Villanos, la batalla final por la historia, y lo presentó Editorial Sudamericana. Seguimos en Tenemos Historia, estamos como siempre con Omar López Mato, yo soy Emilio Perina, y hoy nos visita una joven historiadora, 30 y pico de años, Luciana Sabina, que publicó Héroes y Villanos, la batalla final por la historia, Argentina, Sudamericana. Y vos, Omar, querías leer un párrafo antes de... Porque es una parte de la introducción, y yo comparto con ella que es uno de los textos introductorios más hermosos que leí en mi vida, y siempre lo cito, que es la historia de las dos ciudades, que empieza así: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, era la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todos los poseíamos, pero nada teníamos, íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. Esta es una de las introducciones más lindas, aparte de 100 años de soledad, que yo conozco, y me parece bárbaro que lo haya citado, porque sinceramente, aunque Charles Dickens es inglés, Charles Dickens es de todos. Sí, claro, no por hay supuesto. Una cuestión de nacionalidad. No, porque dice que lo criticaron por esto. Y yo digo, no, pará, esto es de todos. Hay parte de somos humanos, somos sapiens, y estamos todos dentro de la misma tribu. Totalmente. Pero esta introducción es... Y bueno, pero también es una parte de la historia de todo el mundo. Es decir, para... Todas las épocas son las mejores épocas y son las peores de las épocas. Todas las épocas de sabiduría y hay ignorancia. Y bueno, creo que esto es... Sí. Luciana, yo te quiero preguntar una pregunta casi clásica que hago en este programa, que es cómo surgió este libro. Y en tu caso, porque no es fácil a los 30 y poco años conseguir que una editorial como Sudamericana te publique un libro que además
quiero decirlo, tiene 430 páginas aproximadamente, son 10, espérate que se me pegoteó la hoja, son 13 capítulos con un epílogo, hay una extensa y muy prolija bibliografía, más la introducción. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos un poquito. Bueno, a mí cuando estaba cursando y cuando rendí la materia Argentina 1, que es básicamente en Mendoza lo que abarca este libro, me inspiró muchísimo, me inspiraron muchísimo esos hombres, sobre todo Sarmiento, y a partir de Sarmiento empecé a ver muy interesante todo este siglo. Y estaba en Twitter escribiendo y puse me gustaría escribir un libro, y justo me seguía un editor y me dijo, ¿qué te parece si armás una especie de esqueleto sobre qué libro te gustaría escribir o 2 libros y lo presento? Y bueno, lo estuvo presentando un par de años y finalmente quedó. Y bueno, ahí empecé a escribir el libro cuando me dijeron, sí, queremos hacer este libro. Y bueno. Qué bueno, la verdad que es una hermosa historia, y para todos los que nos escuchan y que por ahí tienen vocaciones, inclusive gente que por ahí no es tan joven y se pasó la vida queriendo escribir un libro de historia, ahí hay como algunos editores todavía están despiertos y están a la búsqueda de nuevas temáticas. El libro es un recorrido de buena parte del siglo XIX en la Argentina. Claro, el libro comienza con las invasiones inglesas, que como nos inspiran la idea de independencia, y termina cuando asume Roca y Buenos Aires se convierte en la capital. Entonces en ese momento es como que comienza, bueno, obviamente otra Argentina. La organización definitiva del país. Bueno, empieza la Argentina, es lo que solemos sostener en este programa, que es un largo proceso. Coincidimos con vos, nosotros nos gusta hablar de invasión británica, porque no solo fueron inglesas, y fue una sola, que vos también lo destacás, citando a Miguel Ángel Sena, cita que yo no conocía de Miguel Ángel Sena, y que me pareció notable, porque Sena debe haber escrito eso hace 40 años más o menos. Sí, en todo lo que son esa colección que sacó Félix Luna, que en este momento no recuerdo el nombre, pero eran varios autores sobre la historia argentina, el Memorial de la Patria. Sí, claro. Y bueno, las brevas están maludas. El primer tomo del Memorial de la Patria, eso se escribió en 1973. Claro, y bueno, son textos que realmente usé mucho porque son la mayoría eran colaboradores de toda esa historia. Y voy a contarle algo más a Luciana. Ese proyecto fue preparado para Eudeva. Vino el golpe militar y estuvo guardado como 3 o 4 años hasta que la editorial Astrea resolvió publicar el Memorial de la Patria. Y fue un largo esfuerzo que arrancó en el 76 y debe haber terminado en el 80, 82, la publicación de todos los tomos, que llegan, si no me equivoco, hasta 1983. Sí, y los colecciono básicamente, voy buscándolos porque son fantásticos todos los historiadores. Bueno. Está Segretti, es como increíble. Claro. Segretti escribe el periodo 1810-1815. Exactamente. Bien. Y tiene otra cosa interesante también, que a mí es un tema que comparto con ella, que es cuando habla de la revolución, habla del destino final de los revolucionarios, porque todos nosotros hablamos de cuando empezamos, los nombramos a Paz, pero nadie sabe después cómo terminan. Y es uno aprende de Alguna eso. vez le dediqué un micro en radio, en la 10, a ese tema para demostrar lo ingrato que son estas tierras con nuestros políticos. Que es, porque casi todos, contanos, tuvieron un destino más bien trágico, ¿no? Sí, o como la REA es el más trágico. Bueno, la REA tenía sus problemitas. La REA había tenido problemas ya en 1811. Sí, pero es el que puso Rosas la tarasca, como dirían hoy los chicos. Rosas lo tenía entre cejas porque había habido muchos manejos turbios en las finanzas y él era el ideólogo financiero de esta primera parte de la historia. La historia de contratar el barco que lo iba a llevar al virrey de vuelta a España, ya que aprovechó, puso mercadería para mandar a Europa porque estaba en Burdeos.
y se ve que Rosas lo tenía entre cejas por alguno de esas cositas económicas que no se escriben porque se van olvidando, pero ojo, estuvo preso por corrupción Larrea también. Bueno, Belgrano, entonces al final, quiero recordarte que Belgrano también estuvo preso por corrupción y por procesos, ¿no? Y Belgrano también tuvo tres procesos, tres procesos, sí, pero no fueron por corrupción económica. La corrupción es corrupción. La idea es que la corrupción solo es económica. Una cosa es un manejo económico turbio, otra cosa es que es mucho. Discutido, voy a discutir con vos, perdón, Luciana. Está bien. Lo peor que hay es la corrupción no económica, y lo demuestran los libros de Pacho O'Donnell, de Felipe Piglia. Cuando se corrompe la historia, cuando se corrompen los conceptos, es mucho más dañino en la cultura, la corrupción, porque es la corrupción que permite la entrada de la corrupción económica. Sin corrupción cultural y educativa no hay corrupción económica. No sé qué es primero uno o el otro. Es primero siempre la cultural y educativa. Yo no sé. La verdad que yo te diría que a veces es primero la económica y después tu concepción es más marxista y crees que las causas son siempre económicas. Yo creo las causas políticas y culturales. A pesar de ser un liberal, tengo concepciones marxistas. Ahora, la causa es la económica. Volvamos luego a esta pequeña discusión que hemos tenido, que Luciana nos cuente qué fue del destino de Larrea, de lo que cuenta en ese capítulo sobre... Bueno, Larrea termina suicidándose y muchos no saben eso, y es uno de los que más me impactó. También cómo mueren, en el olvido, básicamente la mayoría. Nadie sabe dónde está enterrado Larrea. Claro. Mira, ese es un detalle que yo no conocía hasta hoy, está claro. Alberti sí, porque muere en 1811 y teóricamente lo entierran en la iglesia de San Nicolás, donde estaría el obelisco, o sea que en algún lugar subterráneo está por ahí. puede estar. Pero de todos los demás miembros de la Junta se sabe. El primero que muere porque muere de un infarto, teóricamente de un infarto, por lo menos con una discusión con de Alfunes, sí. Claro, bueno, y a fines de 1810, ¿no? Sí, y también, Saavedra, el destino, cómo termina. Saavedra también tiene toda una serie de y sus memorias, que son poco conocidas en general. Muy poco conocidas. Igual las memorias de Saavedra te demuestran que las memorias son un documento a tomar, pero que todo el mundo acomoda su biografía al paso de los años. Es su perspectiva. Es lo que Saavedra pensaba en 1829 o cuando las escribió, que es por ahí, y no lo que pensaba en 1810, ¿no? Claro. Pero Paso también, que tiene todo el problema después la Constitución del 19, entonces tiene ahí lo pusieron preso a Paso. Lo pusieron preso a Paso. Y después de eso sí, se retira de... Casi, salvo los que se mueren muy rápidamente, como Mariano Moreno, todos se comen en algún momento una estancia detenidos en prisión. Juega también. Claro, es el tema de lo que plantea también, que se ve, es la grieta que existe desde que empezamos, todavía ni siquiera éramos argentinos, podemos decir. Porque en ese grupo, al revés de lo que nos enseñaban, e inclusive lo que sostienen algunos revisionistas copistas truchos, nunca hubo una unidad de pensamiento ni de criterio. Moreno tenía sus ideas y Saavedra tenía las suyas, y uno no tiene como historiador por qué definirse sobre quién tiene razón. Lo que tiene que tratar es de comprender las ideas. Nuestra tarea es comprender, no juzgar. Tal cual, ese es el tema. La idea también del libro es volver a un poco a la historia científica, porque la historia es una ciencia, no es un panfleto político ni militante como se la utiliza. Y eso es lo grave. A mí me pasó durante muchos años en Twitter de defender a Sarmiento, poner algo bueno sobre Sarmiento y que me insultaran. Bueno, debés saber, a mí me ha pasado parte de lo mismo, y creo que el origen de este programa tiene que ver precisamente con la intención de no permitir que nos roben la historia, que, como nos gusta decir, la historia es sin beneficio de inventario, ¿no? Los buenos y los malos personajes nos pertenecen y todos hacen a nuestra historia. Luciana, te vamos a pedir un poquito de paciencia, vamos a hacer una breve pausa musical y seguimos conversando aquí en Tenemos Historia con Luciana Sabina de Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina, que editó Sudamericana. Seguimos en Tenemos Historia, nos visita hoy Luciana Sabina, Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina sudamericana. El título, me estaba diciendo Luciana, que lo puso la editorial,
a mí lo que no me gusta es esa palabra final, porque las batallas culturales no tienen un final. Precisamente de eso se nutre la humanidad. La construcción de un país o la construcción de la historia es una tarea diaria y continua. Nos habíamos quedado en los primeros momentos, los primeros momentos y cómo se valoraban estas figuras. Y ella saca relación el último libro de Alperín Dongui, que en donde tiene una posición muy discutible con respecto a cómo él veía la figura de Belgrano. Sí. Es como que lo denosta un poco, o lo baja del pedestal en que estamos. Lo humaniza Belgrano, realmente yo lo vi desde ahí también. Yo creo que Belgrano es el más humano de nuestros personajes. Yo iba a decir, para mí es el más fascinante. Es el más fascinante, porque probablemente, es decir, lo que les decía recién, es decir, ¿qué estamos juzgando? ¿Los resultados o las intenciones? Belgrano no tuvo buenos resultados en las batallas. Tacuarí la perdió, pero lo mandan al frente de 500 hombres contra un ejército de 5.000. Vilcapugio y Ayohuma, y lógicamente si vos extendés las líneas de tu ejército, lo más probable es que te las corten y tengas problemas, es decir, ninguna línea de abastecimiento es lo suficientemente potable para sobrevivir a esas batallas. ¿Y por qué debería ser lo más importante Belgrano la vida militar? Eso es una herencia que tenemos vos y yo de la historiografía del siglo XX. Porque las ideas más importantes de Belgrano son que es un protoeducador, sus ideas sobre la educación, sobre la mujer, sobre la economía, que era el economista más moderno. No sé cómo lo ves vos a Belgrano. Sí, no, a mí me parece, tengo también ese concepto. Lo que él critica es el carácter de Belgrano, que era muy voluble, quizás como que se dejaba influenciar y eso lo va demostrando. Bueno, había un tema de enfermedad de Belgrano, estás tomando decisiones, primero, pero estás tomando decisiones sobre él. No se crió como militar, primero, por más que estudió y se trató de actualizar. Estás tomando a veces decisiones, si esto es bueno o esto es malo, y a veces vas a confiar en otra persona. Lógicamente tenía tipos muy influenciados, muy vehementes, como la figura de Dorrego. Dorrego era un tipo, debe haber sido un tipo avasallador, y bueno, y encima lo cargaba. O sea que son esas situaciones de que, bueno, a veces tenés que escuchar. Después, si no escuchás a lo que te dicen los demás, sos un autoritario, sos un autócrata, etc. Sin embargo, a mí me parece que es una parte de la condición humana, ¿no? Luciana, ¿no te parece? A mí, te digo por qué a mí me conmueve Belgrano, y hace mucho que lo vengo colocando a la altura de San Martín y hablo de los padres fundadores y no de padre de la patria, que me parece un concepto bastante absurdo. Lo que Belgrano demuestra es un trabajo, un amor por la ciudad de Buenos Aires y por la vida pública. Le dedicó la mitad de su vida, 25 años a la vida pública, al revés de muchos otros que llegaron a la vida pública de casualidad para enriquecerse, me parece que hay una diferencia enorme en Belgrano. Los valores morales de Belgrano son lo interesante. Sí, y además él iba a la batalla mal, o sea, también un enfermo. Sí, tipo enfermo. Eso hay que destacarlo siempre. Hablaste de tu preferencia por Sarmiento y tu admiración por Sarmiento, sí, pero debe haber algún otro que te ha conmovido, que te cambió la perspectiva cuando investigabas para este libro. Bueno, La Base. Mira. A ver, contanos. La Base, que también tiene un capítulo. Sí, tiene un capítulo, sí. Y me pareció un hombre que es muy golpeado por la historia y por nosotros los historiadores, el sentido de que él se arrepintió toda su vida de haber hecho ejecutar a Dorrego. Y eso nunca lo destaca nadie, ¿no? Nunca él, o sea, es todo el tiempo después de hacerlo eliminar, sufre. No, que él aparte dice, he hecho un mayor sacrificio en nombre de... Es decir, él sacrifica a una persona sabiendo que iba a ser una posición criticada, etcétera. Pero bueno, era un poco también las políticas de esa época, la eliminación del enemigo. Es decir, estamos en el siglo XIX, hay que también verlo bajo los ojos del siglo XIX. La Valle, lo que pasa es que después se desmadra muchas veces. Claro. Bueno, se desmadra sobre todo al final. Al final termina siendo más voluble que Belgrano. Sí, seguro. Seguro, y mucho más voluble y mucho más autoritario también en otras cosas. Y eso que él sí tenía formación militar, claro, y solo era un militar. Que justamente es algo que le critica Paz en sus memorias y también está en el libro destacado. Y básicamente cuando uno ve la historia de La Valle y cómo lo encuentran su cadáver con una sonrisa, ¿no es cierto? Es como que al final yo lo interpreto como que logra la paz, porque realmente era un hombre que no vivió
más, o sea, él luchaba todo, pero siempre estaba esa idea en su cabeza, lo perseguía el fantasma de... Sí, lo perseguía Iriarte el dice fantasma justamente de Dorrego. eso. Sí, Iriarte dice eso, de que lo perseguía el fantasma de Dorrego. Bueno, cuando está por tomar Buenos Aires, que para en Navarro, Claro. al día siguiente dicen, no avancemos sobre Buenos Aires, tenemos que... Y empieza el periplo, se va a Santa Fe y termina Quebracho Herrado y toda esa historia. Bueno, pero exactamente. la historia de esa noche que pasa en la estancia donde lo habían fusilado a Dorrego, cambia la historia. Y él estaba en una situación psíquica muy voluble. También probablemente hubiese sido muy difícil tomar Buenos Aires. Decían que la familia de él estaba amenazada. Rosas estaba atrincherado y tenía casi 10.000 tropas alrededor. En fin, la figura del fantasma de Dorrego sobre la influencia de la historia de la 10.000 Valle. tropas es curioso. alrededor, estás hablando de En la Buenos campaña Aires. ¿De qué año? Porque del cuando lo 31. fusila Dorrego se va con 1.000 No, y eso pico fue el de 28. hombres. No, Claro, eso por es el 28. Cuando vuelve. Estoy hablando cuando vuelve en el 36. Es que los oyentes no te siguen, perdón. Omar. Sí. Estoy tratando de salvar a los oyentes. Bueno, el sí. fusilamiento de Dorrego, Rosas abandona, a mi juicio, con bastante cobardía el campamento de Dorrego sin Sí. avisarle y se lleva algo menos de 1.000 soldados. Sí. Pero deja a Dorrego minoría. Cuando Dorrego me minoría. mencionás 10.000 tropas, No, yo eso es en el 38, cuando Lavalle, junto con la ayuda de los franceses y la ayuda de Rivera en Uruguay, desembarca y viene hacia Buenos Aires, la noche, es decir, está por llegar a la puerta de Buenos Aires con un ejército de casi 5.000 soldados, que para la época era mucho, y en Navarro, en el año 38, decide que no va a caer sobre la ciudad, que no ha llegado el momento, y se repliega y empieza todo ese largo periplo, que termina con la muerte en el año 41. Sí. Vengo planteando y discutiendo a veces con Omar, que últimamente estamos muy discutidores, pero nos divierte mucho esto. Para esa es la idea, justamente. Y lo que tratamos de mostrar es que hay muchos puntos de vista posibles sobre la historia. Que el drama de nuestra historia no pasa tanto por revisionistas, historiadores clásicos, liberales, nacionalistas, sino porque ha estado dominado por una visión porteñocéntrica, la visión desde Buenos Aires, que es la visión que utiliza Mitre, pero también la que usa Vicente López, y también la que utiliza Vicente Sierra para tomar un revisionista Sí. bastante poco documentado, digo entre paréntesis, pero como le suele caer a los revisionistas que no les gustaba mucho visitar archivos ni documentación. Le tenían cierta tirria al estudio y más literatura, pero también son visiones válidas porque enriquecen el pensamiento. Vos, como mendocina, y viendo que también destacás a Urquiza, y ya nos hablaste de Sarmiento, Sí. ¿qué sentís frente a la conformación de la historiografía y el relato de la historia argentina? Lo mismo, incluso desde las provincias siempre estamos mirando hacia Buenos Aires y lo tomamos como un parámetro y es lo que se hace o no se hace. Lo que sí traté es de utilizar a muchos historiadores de las provincias. Que los hay, por cierto, muy buenos, ¿no? En Claro. Mendoza y en Santa Fe hay 2 escuelas historiográficas muy potentes. Exactamente. Por ejemplo, el tema de Córdoba, busqué mucho también a Segretti y también este escritor que escribe en La Gaceta, es historiador allá de La Paz. No me sale el apellido en este momento. ¿Figueroa? No, Torre. Torre de la Paz. Sí. Creo que es Torre de la Paz. Sí, que son 2, es padre e hijo, bueno, ahora el hijo. Ah, sí. Y es muy bueno y la verdad que los traté, los utilicé y los metí en el libro también porque... La Gaceta es la Gaceta de Tucumán. Sí, Claro. exactamente. Y también, por ejemplo, una de las profesoras a las que yo le agradezco es una gran investigadora en la universidad y ha descubierto, por ejemplo, que la bandera que bordaron para San Martín, para el ejército, no la bordaron las damas, las patricias, la bordaron unas monjas de Mendoza. Y eso lo descubrí hace 15 años y es algo que no está divulgado y que queda en las provincias. Y rompes los mitos. También. Dado que hoy estoy en un día crítico, voy a cerrar este bloque en la contratapa del libro, donde se explica el libro. Se plantean montones de preguntas que el libro
de alguna u otra manera contesta y ahora se las vamos a hacer algunas de ellas. Pero hay una que dice: ¿fue Roca el héroe conquistador del desierto o la temprana muerte de Alsina forjó su destino? Y los otros días, en el portal del diario La Nación, nada más y nada menos que el diario que formó Mitre, un cronista escribe: Rosas que ordenó la campaña del desierto. Y yo empecé a contestarle: señor, no lo ordenó Rosas, lo ordenó el Congreso de la Nación, el presidente era Avellaneda, y en todo caso Roca, la ejecutó. También me confundiste, porque hay dos campañas. Hay dos campañas, Claro. una de Rosas y otra de Roca. Sí. Roca la ejecutó con una maestría notable para no malgastar recursos, ni económicos ni humanos. Y esto habitualmente no se dice, pero poner que en el diario La Nación que Roca la ordenó es un error histórico. No, la fosa Alsina, la verdad, no era una táctica muy brillante. Pero bueno, era lo que había. También él reconoce que había limitación de recursos. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa de hoy y vamos a seguir conversando con Luciana Sabina de Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina, editado por Sudamericana, y que realmente contesta muchas preguntas que ahora algunas de ellas le vamos a plantear a la autora. Soy Emilio Perina, seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos atravesando nuestra temporada número 11, un programa que empezó en junio de 2006. Que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los van a poder ver en internet a través del canal de internet vimeo.com. Allí ponen vimeo.com/Tenemos Historia, o a través de YouTube también muchos de los últimos programas. Los pueden buscar en Google, los pueden buscar en Facebook, facebook.com/Tenemos Historia, o en el Facebook de Olmo Ediciones. Y para que no parezca que hoy es todo pelea, vamos a dejar que Omar elija el tema de este capítulo. Fuera de chiste, este capítulo, y lo digo después de haber leído varios libros, este capítulo, Los Caudillos, el capítulo 9, es excepcional. Bueno, porque gracias. Realmente muestra, y era lo que estamos discutiendo recién, ¿qué es antes, la economía o las ideas? Bueno, veamos. Y acá es los caudillos que se han convertido en estos así personajes del federalismo, adalides del federalismo nacional, las luchas intestinas por el dominio económico, por los intereses económicos que tenían los caudillos, generalmente miembros de la aristocracia, de la oligarquía local, que defienden los intereses de su grupo antes de los intereses de todo el país o de todo el grupo. Y entonces acá hay algunos personajes que, por ejemplo, que te contaba, el Quiroga, Facundo Quiroga. A Facundo Quiroga uno no lo puede entender si no lo estudia desde el punto de vista económico. Toda la historia de las minas de Famatina, de ser el dueño de la mitad de los ganados de La Rioja y de Catamarca, de las fortunas que manejó, prestarle al Estado, prestamista, todos acordamos de la tablada, de Oncativo, pero no tenemos bien claro todo el factor económico. Y como ellos todos, Ibarra, el fraile Aldao, Sí. Bueno, quiero que nos resumas, este capítulo realmente es imprescindible para entender la historia del federalismo en la Argentina. Bueno, justamente es eso, es mostrarlos como eran. Eran hombres que eran parte de la oligarquía. Ninguno salió de la masa del pueblo como Sí, se ninguno fue, dice. y ninguno era un tipo muy ilustrado tampoco. No, y ninguno se interesó en hacer algo por ese pueblo, sino simplemente los utilizaban. Con fines económicos, básicamente es lo que planteo en el libro, y era usarlos para imponerse a otros miembros de la oligarquía. Cuando uno quiere irritar a un rosista, la pregunta más dolorosa es preguntarle cuántas escuelas construyó Rosas o qué hospital hizo. No hizo ninguno. Exactamente, y es eso también, ver qué legado dejaron los caudillos. Salvo Urquiza,
Salvo Urquiza. No hubo un legado Bueno, para lo el que pasa pueblo. es que Urquiza es un típico fenómeno del spillover. Tenía tanta plata que tenía que invertirla De vuelta con la plata. No creo para nada que esa sea la razón. Me parece más bien Yo que Urquiza, creo que sí. como nace un poquito después, ya está más influenciado por las ideas de la Ilustración. No sé qué opina Luciana. Después de haberse enriquecido. Y él estudió, tuvo otra educación. Y también lo veo como lo ve García Hamilton, como... No, Hamilton no, perdón, no recuerdo el nombre, pero está ahí, como un hombre bisagra. Beatriz Como- Bosch. Como un hombre bisagra, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. ¿Ves? Él estaba entre medio de los caudillos y de los hombres que los combatían, o sea, estaba ahí. Pero la vuelta, porque estas cosas a veces es más difícil porque no están documentadas, pero la vuelta en donde Urquiza se empieza a elevar contra Rosas es porque bloquean el intercambio de oro, no es fácil el intercambio de oro, ya no podía seguir contrabandeando, no podía ingresar el oro, empieza a tener un problema económico Urquiza, y ya, bueno, la figura de Rosas no le servía un poco a sus intereses, y entonces va a buscar la apertura del comercio, que era lo que le ofrecían los unitarios, es lo que ofrecía Fructuoso Rivera, se lo saca de encima Oribe cede rápidamente sus tropas ante Urquiza, y Urquiza empieza con otra conversión en donde también hay una transformación económica del país, no solamente fue la integración jurídica, etcétera. Hay una transformación económica del país después del 53. Totalmente, sí. Pero quería volver un poquito a los caudillos y además voy a destacar cómo empieza, el capítulo empieza primero con un verso de Borges: zumba las bardas en la tarde última, hay viento y cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla, deforme y la victoria es de los otros, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Eso es el poema conjetural, el comienzo del poema conjetural. Y los bárbaros son del Berrarle de la Otra. Sí, lo interesante es la victoria es de los otros, es una gran frase esa. Pero también es extraordinario el primer párrafo de esta joven historiadora, Luciana Sabina, en Héroes y Villanos, donde dice: durante años la historia argentina ha sido utilizada como un panfleto militante, atropellando su condición de ciencia. Cuando Mitre y Sarmiento se encargaron de escribirla, aseguraron la tajada más siniestra a los caudillos. Ambos necesitaban justificar el avance de la civilización, entre comillas, sobre la barbarie, también puesta entre comillas, y describieron a esta última de manera exagerada. Fueron sus plumas más poderosas que el acero de cualquier sable. La verdad que está muy bien. Gracias. Además de dedicarle a Quiroga, ¿a qué otro caudillo dedicás este capítulo? Está López, también, bueno, está Ibarra. ¿Y de López, qué hay para contar de López? Un personaje tan sinuoso que estuvo a veces... Es otro que, si lo vamos a ver por lo voluble, es más voluble que Belgrano y que Lavalle. Lo que pasa Era es que fue la Madrid de los caudillos. Yo casi diría que era el campeón de los traidores, López, ¿no? Saltaba de un lado para el otro. No te metas con la familia. Un gran justicialista sería López. Sí. Era la Madrid de los caudillos, un poco, podemos decir. Bueno, la Madrid famoso porque perdió todas las batallas, ¿no? Claro, y también se iba y volvía. Claro. Pero lo que veo en López fue que al final de sus días, y que lo destaco en el libro, él se opone a Rosas. Bueno, todos quieren, tanto López como Quiroga quieren la organización constitucional del país. ¿Y no Claro. será que acá No, de vuelta... no son mementes, pero quieren eso, a diferencia de Rosas. En un punto lo que termina predominando es que esa visión tan porteño-céntrica coloca a Buenos Aires totalmente en contraposición con el resto del país, que los intereses son los que no se pueden conjugar y articular. Exactamente, y López es el primero, o sea, al final de su vida lo ve, pero bueno, cuando él muere ya no hay nadie que pueda hacerle peso. Aparte pasó a los Rosas. últimos años enfermo de tuberculosis mal, ¿no? Claro. Además, Rosas le mandaba médicos para que lo atendiera de su tuberculosis. Claro, me encantaba. Rosas le mandaba médicos a cada uno de sus Sí, caudillos. y al fraile del lado también le Sí. manda, y le manda a Rivera, que era su cuñado, Claro. para atenderlo. Bien, vamos a hacer la última pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Luciana Sabina sobre Héroes y Villanos. La batalla final por la historia argentina que editó Sudamericana.
Último bloque del programa de hoy con Luciana Sabina, su libro, joven historiadora, 30 y pocos años, Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina, un libro con una enorme bibliografía, se le notan las lecturas a Luciana. Y le voy a proponer un ping-pong final con las preguntas que la editorial propuso en la contratapa, que son los temas que toca esta publicación. Yo voy a leerlas todas. ¿Qué motivó Sobremonte a huir con el tesoro de la colonia tras la llegada de los ingleses? ¿Liniers fue de verdad el héroe de la resistencia o se ganó el trágico final infligido por los revolucionarios? ¿Realmente Moreno fue asesinado en alta mar o murió como consecuencia de un error de dosis de un medicamento indicado para curarlo? ¿Cuál fue el verdadero fusilamiento del motivo de Dorrego? Es así, una línea sobre eso. ¿Cuál fue el verdadero, a juicio de Luciana, el verdadero motivo del fusilamiento de Dorrego? Yo creo que hay que verlo en el contexto y cómo venían las tropas desde Brasil. Uh-huh. Y qué es lo que estaban viviendo en ese momento. Estaban ganando la guerra. O sea, sabíamos que no había futuro de ganar esa guerra, pero ellos en el campo de batalla lo vivían de otra manera. Y fue muy fácil influenciarlos, porque venían cargados de furia realmente. Además, Lavalle había perdido un hermano de 18 años también en esa guerra. Y hay que ver todo el contexto. Pero probablemente es unas grandes tragedias argentinas. No lo ubico yo como el comienzo de la violencia en nuestra historia, sino lo veo más en el fusilamiento de Liniers, que no era necesario. Pero Tal bueno, cual, yo también. ¿Merecían San Martín y Belgrano el lugar que les concedió Mitre en nuestra historia? ¿Fueron Facundo Quiroga y Chacho Peñalosa decididos federales o se trataba de unitarios que enmascaraban su pensamiento en pos de mantener sus intereses personales? Esa pregunta. Esa dale, es una buena pregunta. Dale. Y sí, eso está claramente el mismo Facundo lo dice en una carta, se lo dice a Rosas. Exactamente. ¿Y Rosas no era acaso unitario en su forma de gobernar? Y Rosas era unitario totalmente. Totalmente. Y el Chacho Peñalosa también. Claro, y Chacho, bueno, después tiene también problemas y va viendo cómo se maneja y se acomoda. Uh-huh. ¿Cuál era el Rosas real, entre comillas? ¿El patriota de la vuelta de obligado o el que puso en riesgo la integridad de nuestra soberanía? Bueno, en el libro está descrito cómo en realidad todos los problemas que tuvimos con el extranjero fueron fabricados por Rosas. Uh-huh. Y ahora en todos tiene un denominador común. Él no defiende los intereses de lo que después va a ser la Argentina, aunque en ese momento no podemos hablar de Argentina, como bien dijiste vos al comienzo del programa. Defiende los intereses de Buenos Aires. Sí. O sea que de vuelta es la mirada porteñocéntrica por encima del resto del país. Tal cual. ¿Fue Roca el héroe conquistador del desierto o la temprana muerte de Alsina forjó su destino? Bueno, ahí también eso se plantea, se ve como el que llegara a Roca fue como muy fortuito quizás, ¿no? Uh-huh. Porque Alsina, incluso estaba esta semana investigando en el archivo histórico, viendo el Mosquito, uh-huh. y lo plantea en una de las de sus publicaciones. ¿Estuviste en el AGN? Suerte. Sí. ¿Y te trataron bien? Sí. Qué suerte, porque si no yo estoy en problemas, ¿no? Bien. Y decime una cosa, cuando uno ve tanta furia militante en los últimos años contra Roca de gente que se dice nacionalista o que plantea consignas patria o lo que fuera, ¿no es raro? Porque en definitiva Roca es el fundador del Estado Nacional, ¿no? Sí, y yo creo que el problema con muchos de los que critican a Roca o a Sarmiento es como decía Sarmiento, ¿no? La ignorancia es atrevida. Me parece que los plantean y los sacan de contextos y los buscan toman un recorte o no ven toda la realidad, no ven qué es lo que estaba sufriendo el que vivía el pueblo de la frontera cuando había un malón, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener en cuenta todo. O como nos dijera acá en el programa que grabamos con Rolando Hanglin, que es un gran conocedor de la nación india, como le gusta llamar a él, que la nación india era mucho más poderoso que Buenos Aires hasta 1880 y que durante 50 años impuso sus condiciones invadiendo, robando, negociando y que no eran unos pobres angelitos de Dios. Podían juntar 20.000 caballos con jinetes, con lanzas, y arrasar con todo. Digamos, ¿no? Tenía 20.000 lanzas, porque habla de genocidio, toda desde el río desde la Pampa para el sur,
estaba habitado solamente por 20.000 habitantes. Esa era toda la población indígena. Y eran chilenos que habían... Eran fundamentalmente chilenos. Sí, digamos, Fundamentalmente tampoco eran que habían- pueblos originarios, porque originarios casi en nuestro territorio no hubo nada. Me queda ya, entrando en los últimos minutitos del programa, preguntarte, y además me ha dado un enorme placer escucharte, conocerte y tenerte acá entre nosotros, saber que hay jóvenes historiadores que mantienen una batalla que seguramente no es final, como dijimos a lo largo del programa. Sí. ¿En qué estás trabajando y qué te dejó este libro o qué te viene dejando este libro a medida que lo vas presentando? Este libro me deja mucho porque lo que estoy viendo es que la gente de todo el país se está relacionando con el libro y tenemos un hashtag en Twitter que se llama Héroes y Villanos en Lugares. Allí estaremos también siguiéndote. Y lo que hacen es buscar lugares que nombra el libro y sacarle una foto al libro con ese lugar, ¿no es cierto? Qué linda Entonces, por idea. ejemplo, donde fue la batalla del Pilar, cuando Claro. vuelva a Mendoza lo voy a hacer, porque me vine sin hacerlo, o a ir al Plumerillo o acá, y cada uno me manda fotos del Palacio de Urquiza, de distinto Córdoba, ¿no? De todos los lugares que se nombran en el libro, y eso me emociona mucho, realmente. Y me mandan fotos con el libro ellos mismos y los capítulos que les van gustando. Y cuando uno escribe y tiene puede relacionarse con la gente que está leyendo el libro, es maravilloso, porque a mí me hubiese gustado muchas veces poderle escribir a alguien sobre el libro que estoy leyendo y que él escribió. Eso me encanta. Bueno, y cerraste el libro sobre el comienzo de la formación de lo que hoy llamamos argentino, cuando la última rebelión, precisamente de la provincia de Buenos Aires, la que inició todo, o la ciudad de Buenos Aires, que inicia todo este proceso, se alza contra la nación y es derrotada. Y ahí podemos llamarnos argentinos. Sí. La federalización de Buenos Aires y todo su sangriento proceso, ¿no? Porque a veces cuando algún amigo nos dice que acá no hubo sangrientos procesos, en Puente Alsina murieron 3.000 personas Sí. en 2 días, Sí, sí. que no es una cosa Que no es sencillita poca de cosa. digerir, en 2 días 3.000 muertos. Claro. ¿Estás pensando en avanzar en el tiempo o querés seguir en el siglo XIX? A mí me gustaría avanzar un poco hasta lo que es la llegada del peronismo, porque me parece que es, bueno, o hasta es un tema que también no se toma últimamente mucho todos estos años. Y hay hombres que están entre 1880 y esta llegada que son maravillosos. O sea, me gustaría mucho avanzar sobre Mansilla, por ejemplo, y los Sáenz Peña. Ahora, última pregunta, he abusado del tiempo. Historiadores que admires, 1 o 2 nombres quiero que me digas. Bueno, me admiro mucho a Segretti. Ujú, Me parece, Carlos Segretti. Sí, porque Santafesino, ¿no? Cordobés. O era cordobés, pero inició en la, Sí, en la sí, Universidad del Litoral, en Santa Fe. Su escuela la generó ahí, digamos. Sí, y me pareció porque hay libros que te cambian la mente. Y uno es... cuando leo a Segretti siempre me pasa eso, ¿no? Me da otra visión. Y bueno, a Dongui, obviamente. Es como... Bien. Sí, Fundación. Repetime el hashtag. Se llama Héroes y Villanos en Lugares. Bien, estuvo con nosotros y le agradecemos. Gracias, Luciana, por habernos acompañado. Gracias Luciana a Sabina. ustedes. Héroes y Villanos, así se llama el libro, la batalla final por la historia argentina que Sudamericana no nos envió y nos enoja bastante. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar acá. La semana que viene los estaremos esperando aquí en Tenemos Historia. Chau, pasen una buena semana.